Y en concreto, hoy en esta clase introductoria al Evangelio, a los Evangelios, vamos a presentar el Evangelio en estas, como pone ahí, 4 formas distintas que tenemos, que son los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero me interesa subrayar que es el Evangelio, el único Evangelio que hay, que es el Evangelio de Jesucristo, que tiene 4 formas, 4 expresiones, 4 modelos distintos, un único Evangelio que es la predicación de Jesús. Y con esto, pues comenzamos con lo que significa la palabra Evangelio. Evangelio es una palabra del griego que quiere decir buena noticia, y que aparece ya en el texto de Isaías. Isaías 52:7 aparece ya en el Antiguo Testamento. Y dice así este texto, que es muy bonito: qué hermosos sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión: tu Dios reina. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sión. Y ahí está, como veis, subrayado en letra negrita, la palabra buena noticia. Esto es Evangelio, buena noticia. Estamos acostumbrados a ver en las noticias, en los informativos, noticias diversas. Y ahora, pues, unas son mejores y otras son peores. El número de muertos, el número de contagiados, el número de los que se han curado ya y han superado la enfermedad, noticias de los que salen del hospital, noticias de los que entran. Hay noticias de muchos tipos. Evangelio es buena noticia. Y se asociaba a veces a la presencia del rey en algún lugar. Cuando el rey iba, o el emperador, y visitaba un territorio, generalmente traía pues algún mensaje, alguna noticia, alguna cosa buena. Por ejemplo, en la Edad Media era normal que cuando en la corona de Castilla o de León el rey visitaba alguna ciudad, pues concedía alguna cosa. Por ejemplo, podéis celebrar una feria, un mercado, este día o vamos a construir un puente, o vamos a bajar los impuestos. Siempre traía su presencia alguna buena noticia. Y así Dios reina. Esto es una buena noticia, porque si Dios reina es que vienen cosas buenas. El rey trae consigo siempre cosas buenas. Ya se parece Evangelio, buena noticia, en Isaías. Pero la palabra buena noticia no solo aparece en el Antiguo Testamento. Evangelio aparece en los labios de Jesús. En San Marcos, nada más empezar el Evangelio, en el versículo 14, después dice el Evangelio, después de que Juan Bautista fue entregado, dice: Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Creed en la buena noticia. Jesús proclama la buena noticia. Entonces, Evangelio es una buena noticia que se anuncia. No simplemente que se lee o que está ahí, sino que se anuncia, y se anuncia con pasión. Y en este anuncio de pasión está muy vinculado en el anuncio de Jesús el concepto reino de Dios. Por tanto, Evangelio no es un libro, es el anuncio. Lo hemos visto en Isaías. El mensajero anuncia la buena noticia, proclama la palabra. Jesús anuncia la buena noticia, invita a creer en esa buena noticia. También aparece en otros textos, por ejemplo, en San Lucas, que os lo he puesto ahí, en San Lucas, en el capítulo 8, al comenzar ese capítulo, en el versículo 1, pues también nos da un pequeño resumen de la actividad de Jesús. Y dice: después de esto, iba él caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Vuelve otra vez a repetir la misma idea. El Evangelio es algo que se anuncia, que se proclama. Solo después, posteriormente, se empezó a denominar evangelios a los escritos sobre Jesús. Y se empezó a denominar no solo a estos 4 evangelios, sino a otros escritos que había por ahí, que se denominan apócrifos y que hablan de Jesús. Pero la palabra evangelio, como buena noticia, es algo que se anuncia, que se proclama. Porque así han hecho siempre los heraldos o los pregoneros. Antes, cuando no había internet, cuando no había televisión, cuando no teníamos WhatsApp,
y curiosamente podíamos vivir, y no nos moríamos, sin WhatsApp y sin todos estos medios, pues lo que hacía era, iba un señor con una corneta, una trompetilla, con algo, se ponía en medio de la plaza, la tocaba y anunciaba algo. El próximo día va a haber una feria, no sé qué, el próximo día viene, y anunciaba. Esto era el pregonero, una persona que iba anunciando una buena noticia generalmente, de alguna cosa que iba a ocurrir, como podía ser una fiesta. Evangelio. Por tanto, evangelio es algo que se anuncia. Fijaos, ¿cuántas veces escribió Jesús? Pues ahí lo tenéis, una vez. Jesús escribe solo una vez. Y además escribió en la arena, en el suelo. Jesús no escribió nunca en papel, en pergamino, en papiro, en rollo, en códice o en libro, que vimos el otro día todo esto. Jesús escribió en la arena. ¿Cuándo? Pues quizá lo recordáis, cuando le presentaron a la adúltera. Se la tienen ahí en medio y le dicen, maestro, la ley de Moisés dice que apedreemos a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué hacemos con esta? Y Jesús dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice el Evangelio, que se agachó y comenzó a escribir en el suelo. Como podéis comprender, no se conserva lo que escribió, porque lo que se escribe en la arena se borra. Jesús no escribió nunca. Por tanto, Evangelio es proclamación, anuncio, mensaje que se comunica. Y no solo que se comunica de palabra, sino que se comunica con la vida. Y a esto es a lo que se dedicó Jesús, a predicar la buena noticia, a predicar el Evangelio. Y así nos lo presentan los textos que ahora llamamos evangelios. Jesús de pueblo en pueblo, predicando. Nos lo podemos imaginar. Allí, en Nueva York. ¿Os imagináis que Jesús, en vez de estar en Palestina, estuviera viviendo en, pues no sé, en Central Park, allí en una choza? Y sale caminando, y entonces un día va caminando hasta Queens. Se pone a predicar allí a los de Astoria, y vuelve. Al día siguiente se marcha a predicar a los de Brooklyn y predica allí después del puente, entre un puente y otro, Manhattan y el Brooklyn Bridge. Al día siguiente se va a predicar a Battery Park. Al día siguiente va a predicar a New Jersey. Eso es lo que hacía Jesús, ir de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, a predicar. A un lugar, a otro. Y al final Jesús no solo predica, sino que nos envió a predicar. No nos mandó a otra cosa. Y esto es muy interesante, luego lo veremos, porque Jesús no nos mandó a repartir Biblias, sino a predicar el Evangelio. Porque algunos ahora han encerrado la enseñanza de Jesús en una Biblia. Y parece que tiene que estar todo escrito ahí. Pues no, Jesús predicó. Y lo primero que hay es palabra que se lleva el viento o que recogen nuestros oídos, pasan al corazón y cambian la vida. Predicar, predicar, predicar. Predicar, no a vender Biblias. Bueno, y Jesús, por tanto, no es solo Jesús solo es una persona que está viva, que me habla y que me invita a seguir. Y esto es el corazón del Evangelio, porque ahora vamos a ver que los apóstoles, cuando empezaron a predicar a Jesús. Jesús predicaba el reino de Dios, los apóstoles empezaron a hablar de Jesús, que había traído el reino de Dios. Y por tanto lo que se predica con el Evangelio es a una persona que nos invita a seguirle, que nos habla al corazón, que se muestra viva, presente, hoy también entre nosotros, no a alguien encerrado en un libro, sino que el Evangelio es palabra predicada y que Jesús la encarna con su propia vida. Bueno, por tanto, este es el orden del Evangelio. Primero, Jesús predica de pueblo en pueblo. Segundo, predican los apóstoles. Vamos a verlo. Tercero, se escriben unos textos. Los evangelios, como textos, como algo escrito, está en un tercer lugar, muy en tercer lugar. La predicación de Jesús. Bueno, Jesús aparece en los evangelios, y los vamos leyendo en estos textos, aparece primero, como ya he dicho, como un heraldo, como un pregonero, un predicador. Y Jesús se lanza a la aventura de anunciar la palabra de Dios. Pero además es un predicador itinerante, no se conforma con quedarse en un sitio y esperar a que vengan. Jesús se lanza, os decía antes, se lanza
a esta aventura de recorrer distintos lugares y convocar, hablar, provocar la conversión en muchas personas. Y así lo dice precisamente el texto que hemos leído antes de Marcos. Las primeras palabras de Jesús son: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena noticia, creed en el Evangelio. Invita a la conversión, es decir, al cambio de vida. Y Jesús aparece como un hombre de palabra. Digo ahí, de palabra que habla, de palabra, sí, porque Jesús tenía palabras que cumplía, o sea, era un hombre de palabra, cumple aquello que enseña y lo hace con su vida. Jesús dice: bueno, es muy fácil amar a los amigos y odiar a los enemigos. Eso es muy fácil, lo hace cualquiera. Dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldigan. Lo dice de palabra, pero luego lo cumple. Cuando está colgado en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que Jesús anuncia, lo cumple él. Y esto es sumamente importante para comprender muchas cosas de Jesús. Pero además, es un hombre que habla con autoridad. La autoridad que tiene Jesús sorprende a la gente. Y esto es una expresión que utilizan muchas veces quienes le escuchan. Dicen de Jesús: este sí que habla con autoridad y no como los escribas y fariseos. Por último, podemos decir que Jesús también aparece en el Evangelio como alguien que enseña. Y enseñar también es palabra. Y de hecho lo llaman maestro. Maestro. Así lo llama Judas, por desgracia, en el momento en que le besa. Salve, maestro. Pero así lo llama María Magdalena, Rabbuni, que quiere decir maestro. Era una palabra maestro, el que enseña. La predicación de Jesús. Jesús se dedica, por tanto, a predicar. Pero, además de predicar, Jesús va a reunir un grupo. Vamos a irlo viendo luego cuando leamos detenidamente el Evangelio de San Marcos, pero después de empezar a predicar, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, convertíos, creed en el Evangelio, lo primero que hace es llamar a un grupo. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes. Y empieza a llamar a unos y a otros. Y reúne una comunidad, y a esta comunidad le enseña. Y con este pequeño grupo se empieza a dirigir a las multitudes, a las masas, pero luego a ellos les instruye, dice el texto del Evangelio, les instruye en pequeño grupo, porque tenía como que profundizar un poquito con ellos. Y tras la muerte y la resurrección, a este grupo les pide que continúen su misión hasta el fin de los tiempos. Y este es el gran mensaje. Fijaos aquí al final del Evangelio, de cualquiera de los Evangelios. En este caso tenemos aquí el final del Evangelio de San Mateo, pero al final de los Evangelios tenemos este mandato misionero de Jesús. Dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea. Un momentín porque no veo el final del texto con los fotogramas. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Fijaos, esto es como el testamento de Jesús. Nos dice que sigamos haciendo lo que Él hizo. Id al mundo entero a anunciar el Evangelio. Jesús era eso, el pregonero del Evangelio. Enseñadles a guardar lo que yo os he enseñado. El deseo de Jesús de continuar esta misión. Y en el Evangelio de San Marcos vemos un texto semejante, con otras palabras parecidas, pero por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitar. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio, la buena noticia, a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no será condenado. Él continúa un poquito con los signos que le acompañarán a los que predican. Jesús predica y reúne una comunidad para que ellos sigan predicando. Esta es la misión principal de la Iglesia, y lo dice San Pablo con mucha pasión. Dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio.
Y ahí aquí está el final también del Evangelio de San Lucas, que nos viene a decir también con otras palabras, pues un deseo de que continuemos esta misión de predicar. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión, otra vez, proclamar, anunciar, se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. Vosotros sois testigos. O sea, testigo es el que habla porque ha visto algo. Testigo, siguen. Vosotros sois testigos. ¿Me habéis visto? Seguid hablando. Evangelio, predicación de Jesús, predicación de los apóstoles. Seguimos con esa fotograma, esa diapositiva. Seguimos con la predicación y esto es lo que hacen los apóstoles. Fijaos, al comenzar los hechos de los apóstoles, lo primero que hace San Pedro, una vez que han recibido el Espíritu Santo, es salir a la calle y empezar a predicar. ¿Y qué predica? Pues mirad, que Jesús es el Mesías y que Jesús, muerto, ha resucitado para nuestra salvación. Este es el Evangelio. Jesús, muerto por nuestros pecados, resucita para nuestra salvación. Y así lo cuenta San Pedro. Dice, israelitas, perdón, no es 1.22, sino 2.22. 2. Israelitas, 2.22. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado conforme... Y empieza a contar toda la historia de Jesús y termina diciendo al final, Dios lo ha resucitado. Dios lo ha resucitado, el Padre lo ha levantado. Esta es la predicación y continúa lo mismo. Pues unos capítulos después, si buscamos en el capítulo 10, pues Pedro vuelve a contar otra vez como una condensación de lo que es el Evangelio, anunciar a Jesús. Bueno, por tanto, me imagino que a todos le ha quedado súper claro. Evangelio es predicar, anunciar, alzar una buena noticia. ¿Cuál? Que Dios ha venido a nuestro mundo, que ha muerto por nosotros y ha resucitado. Y así, fijaos, lo recuerda San Pablo, No había escrito ningún evangelio, no había escritos, no había escritos todavía. Cuando San Pablo escribe esta carta a los corintios, es decir, a una comunidad pequeñita que había en Corinto, que es una ciudad de Grecia, que estaba junto al mar, San Pablo les escribe una carta para animarlos. Y San Pablo no les dice que lean, sino, fijaos, algo que yo he recibido, os lo transmito. Porque yo os transmití en primer lugar lo que yo también recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció, empieza a contar, luego se apareció a Pedro, luego a los 11 y al final como un aborto se apareció. Pero mirad, al principio os recuerdo, hermanos, el Evangelio, la buena noticia. Esta es la buena noticia que se anuncia, se anuncia. ¿Dónde se anuncia? En la iglesia, la comunidad cristiana, el pueblo de Dios. Anuncia este mensaje, anunciar, anunciar y anunciar, anunciar. Y esto es el Evangelio. Jesús anuncia el reino de Dios. Cuando empieza a hablar San Pablo, el Evangelio ya no es solo lo que Jesús decía, sino Él. Esto es lo bonito del cambio. Jesús hablaba del reino de Dios, los apóstoles hablan de que Jesús es el Evangelio, su persona. Anuncian su persona. Él es el Evangelio. La buena noticia es que ha venido Jesús. No las palabras que dijo Jesús solo, sino Él. Él es la buena noticia, su presencia entre nosotros. Por eso seguimos a Jesús como el primero. Hay un escritor que se llama Romano Guardini, que escribió unos libros fantásticos, y uno de ellos decía la singularidad de Cristo. Decía, ¿en qué se diferencia Jesús del resto de grandes filósofos o de grandes líderes religiosos de la antigüedad? Y decía Romano Guardini, pues mira, si cogemos, por ejemplo, a Buda, que vivió mucho tiempo antes de Jesús, pues Buda, simplificando un poquito lo que dice Guardini en un libro que es fantástico, dice Buda, pues nos presentó un camino por el que se llega a la iluminación. Buda nos presenta este camino para que tú recorras ese camino. El camino hacia la iluminación, hacia la pérdida de los sufrimientos, la ausencia de dolor, la paz interior, un camino. Budismo. Moisés, siendo la gran figura del judaísmo,
nos presenta un camino. Las tablas de la ley. Baja del Sinaí con las tablas de la ley. Y nos dice, el que quiera meterse en el camino de la santidad, que siga este camino, porque yo soy santo. Sed santos como yo soy santo, nos dice el Señor. Y ahí están las tablas de la ley para que las sigamos. Un camino. Sócrates, el filósofo, que murió incluso por ser fiel a sus principios, pues nos presentaba un modelo de pensamiento, de conducta moral sobre todo. Siempre estos grandes pensadores de la antigüedad o líderes religiosos lo que hacen era presentar un camino. Y Jesús da un cambio radical. Jesús no dice, este es el camino, sino yo soy el camino. Jesús nos dice, seguid estas normas. Dice, sígueme a mí. Hay un cambio radical. Él invita a seguirle a Él. Él es el camino. No invita a comportarse de un modo determinado. Sí, eso después. El que sigue a Jesús luego se comporta de un modo determinado. El que sigue a Jesús adopta un estilo de vida. El que sigue. Pero es el encuentro personal con Él, con Jesús. Y por eso los apóstoles empiezan a anunciar que la buena noticia es Jesucristo, la palabra hecha carne, que ha venido a nuestro mundo, que nos invita a cambiar nuestra vida. Jesús predica el reino de Dios, Jesús predica la salvación, Jesús predica al Padre, Jesús predica, pero es su vida la que predica, más que su palabra. Espero que entendáis este pequeño cambio. Y entonces así lo dice. Este es el Evangelio, dice San Pablo, que Cristo, el Mesías, el que los judíos esperan y siguen esperando todavía, el Cristo murió. O sea, mira, que no vino aquí a pasear, murió por nuestros pecados. Y dice, según las Escrituras. Luego hay que leer las Escrituras y conocer bien la Biblia para entender el mensaje de Jesús, porque murió por nuestros pecados según las Escrituras. Decía San Jerónimo, que fue un gran santo, el que tradujo la Biblia del griego al latín, del hebreo al latín, como decía el otro día, decía que el que no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Porque para entender a Cristo hay que leer las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció continua después. Fijaos, esto es el resumen del credo. El resumen del credo. Y esto lo cuenta San Pablo en una de sus cartas cuando los evangelios no están escritos. Cuando lo que se hacía era que San Pedro, que había vivido con Jesús, San Juan, que había vivido con Jesús, los demás apóstoles que habían vivido con Jesús, anunciaban su experiencia con Jesús. Ellos compartían su vivencia con Jesús. Esto es el evangelio, la buena noticia. Jesús ha venido a nuestro mundo, Dios es grande. Pero no solo esto, todo se convertía también los sacramentos que celebramos. En la misma carta a los Corintios, en la misma, dice San Pablo, he recibido una tradición que a mi vez os transmito. Que en la noche de la última cena, Jesús tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tomó el cáliz, esta es. Es decir, la vida de la Iglesia está antes que los papeles escritos. La celebración de los sacramentos está antes de que haya textos escritos. Lo digo por si alguno empieza, ¿dónde dice en la Biblia que no sé qué? Siempre hay un protestante tonto de estos. Hay protestantes muy buenos y fantásticos, pero siempre hay los que tienen la cabeza cuadrada. ¿Dónde dice en la Biblia? Pero si es que, mira, esto se hacía antes de la Biblia. Antes. Antes de que se escribiera el Evangelio ya se celebraba la Eucaristía. San Pablo lo cuenta en sus cartas. Antes. O sea, no todo viene en la Biblia. Ya lo dice San Juan al final del Evangelio, en una expresión muy interesante. Dice San Juan, un poquito exagerado, es un poquito exagerado, pero lo dice un poquito para que nos enteremos bien, y exagera un poquito. Dice San Juan, muchas otras cosas hizo Jesús, muchas, que no están escritas. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Un poquito exagerado, pero lo dice pues con mucha intuición para hacernos ver que Jesús está primero en la Iglesia, en la comunidad cristiana. Todo lo que vive la comunidad cristiana lo ha recibido de Jesús. Y luego de todo eso, algo se ha puesto por escrito. Pero es mucho más lo que vivían los apóstoles que lo que quedó escrito.
Lo dice San Juan bien claro. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso. Pero lo dice también un poquito antes, ¿eh? Dice, muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos, el Evangelio de San Juan, está escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Luego, hay muchas cosas que hizo Jesús que conservaba la comunidad cristiana en su memoria. Por ejemplo, esto que cuenta San Pablo. Estaba en la memoria. Pero no la memoria como uno puede guardar en casa, en una caja, los recuerdos de la abuela. Y tiene ahí una foto de cuando era pequeña, un calcetín que la abuela tenía el día que estaba en no sé dónde, una pelotita de no sé qué, y siempre uno tiene ahí la caja de los recuerdos tontos del pasado. Bueno, digo, con perdón, pero que no sirven. Son recuerdos muertos. Uno los tiene en una caja, los recuerdos que cuando los veo, pues me conmuevo, me emociono, me hace recordar y los vuelvo a guardar. No, no. Lo que conservaba la comunidad cristiana algo vivo. Celebraba la Eucaristía a diario. Y los domingos especialmente, pero dicen los Hechos de los Apóstoles que a diario. Iban al templo a rezar. Las oraciones, las celebraciones, la vida, la celebraban cada día. Cada día, luego, no tenían que como buscar ahí en la memoria. No, es que es lo que vivían cada día. Desde el día en que reciben el Espíritu Santo, los cristianos empiezan a vivir lo que Jesús les enseñó día a día. Y no todo está escrito. Muy bien. Por tanto, tradición viva. Ahí vive Jesús, en la tradición de la Iglesia, en el entregar de uno a otro. Y eso lo vemos muy fácil. A nosotros nos enseñaron a rezar de tradición. No creo que ninguno aprendiera el Padre Nuestro leyendo la Biblia. El Padre Nuestro se lo enseñó su padre, su madre, el cura, la catequista, el celebrante. Pero le enseñaron a rezar el Padre Nuestro y uno aprendió a rezarlo. Ninguno buscó en el Evangelio de San Mateo, que es donde viene el Padre Nuestro, a ver dónde está para aprenderlo. Esa es la tradición viva. El Padre Nuestro se enseña de padres a hijos, de una comunidad a otra, pero no se enseña y se guarda, se enseña y se reza. Y entonces lo mantengo vivo en mi memoria, está vivo en la predicación y en la celebración. Y está vivo en la comunidad, Jesús. Por tanto, muy claro esto, predicación. El Evangelio es la vida de la comunidad, la vida entera. Hablar de Jesucristo, celebrar a Jesucristo, vivir a Jesucristo, celebrar la Eucaristía, hacerlo presente, eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Cristo está con nosotros hasta el fin de los tiempos. La buena noticia principal. La palabra de Dios, hecha carne, habita entre nosotros. Predicación de Jesús. Y tercero, textos escritos. Bueno, y entonces, ¿cómo llegamos a los textos escritos? Este es el tercer punto. Textos escritos. Pero tiene que dar claro lo otro. Hay vida, palabra, tradición, antes de letras. Antes. Textos escritos. Bueno, pues empezaba a haber un pequeño problema, y es que Jesús había muerto y resucitado y estaba vivo. Pero los apóstoles no son eternos. Y los apóstoles se empezaban a morir. En torno al año 60 empiezan a morirse. San Pedro muere en torno al año 67, como San Pablo. Pensad que si Jesús muere en torno al año 30 años después, los apóstoles ya estarían viejitos y empezaban a morirse. Y entonces esto traía un gran problema. Y tengo ahí el texto de una Juan, porque empezaban a morir aquellos que podían decir esto. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible, nosotros lo hemos visto y damos testimonio y os lo anunciamos. Claro, cuando los apóstoles empezaban a morirse, y junto a los apóstoles los que estuvieron con ellos, esto ya no se iba a poder decir nunca. Ya no vivían los que tocaron a Jesús, los que vieron con sus ojos, por eso lo dice así, dice con nuestros propios ojos, no con los que con nuestros propios ojos, lo que palparon nuestras manos. Esos testigos directos empezaban a morirse. Y entonces empezó a crearse la necesidad de que antes de que desaparezcan, antes de que se mueran, antes de que esa generación de los apóstoles, o sea, no los 12 solos, sino todos los que estaban en esa generación que vivió con Jesús, que caminó con Jesús, antes de que esa generación desapareciera,
convenía poner por escrito. Era un deseo muy grande, porque, como se dice en español, no sé si lo dicen en sus países, dicen, lo escrito se lee, que es un modo de decir, bueno, hoy hacemos un trato y decimos sí, sí, pero luego las palabras se las lleva el viento, donde dije, digo, Diego, lo escrito se lee. Y entonces dentro de un año lo escrito sigue diciendo lo mismo, pero las palabras lo mismo. Entonces empezaron a tener el deseo de consignar por escrito, de dejar por escrito, de dejar su testimonio, el testimonio directo, el de los que vivieron con Jesús. Y así, pues San Lucas, cuando escribe su evangelio, comienza diciendo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Dicen muchos, ¿eh? Hubo muchos que intentaron escribir. Como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. Yo también he resuelto escribir este evangelio, conforme a lo que dijeron los testigos oculares. Y luego viene por otra razón, ¿eh? Empezó a haber errores y deformaciones. Muchos empezaron a escribir evangelios y vidas de Jesús. Pero claro, algunas de estas vidas de Jesús, pues empezaron a contar cosas pues, que no se sabían de Jesús, pues cuando era niño. Y empezaron a contar historietas, chistosas, simpáticas. El deseo de curiosidad de la gente empezó a preguntar, bueno, ¿y cómo era Jesús de niño? Bueno, pues no se sabía. No se sabía nada prácticamente porque, como sabemos, la vida oculta de Jesús estuvo escondido en su taller trabajando y no sabemos. O sea, Jesús quiere empezar la vida pública con el bautismo. Antes, pero siempre está la curiosidad, ¿no? De cómo, esto pasa como con las películas, ¿no? Con Batman, ¿no? Siempre hay una película que es como, no sé cómo se dice ahora en inglés, no me acuerdo, pero como el Batman para atrás, ¿no? En español se dice precuela. Es decir, ¿qué pasó antes de que Batman entonces hace una película sobre lo que pasó antes? Porque hay como un deseo de saber lo que pasó antes. Bueno, pues lo mismo. Y entonces empezaron a inventar cositas, pues, por ejemplo, hubo uno que me escribió un evangelio de la infancia de Jesús. ¿Y qué se hizo? Pues lo que se hacía a veces con las vidas de los santos, que se decían muchas tonterías, pero era un poquito de... Porque no se trataba de contar la vida, sino de enseñar, ¿no? Y se decía, por ejemplo, Santa no sé qué, que llegaba a Cuaresma y no mamaba. Eso no era verdad. Y de Jesús empezó a contar, por ejemplo, una de estos historietas, contaba que Jesús era pequeño y que San José le salió mal una mesa y le quedó una pata más corta que las otras. Entonces fue Jesús, la alargó y entonces ya quedó bien. Bueno, eso no encaja. Entonces hubo gente que empezó a escribir cosas, y estos se llaman evangelios apócrifos. Algunos pueden contar cosas reales de Jesús, pero la iglesia, la comunidad cristiana, los testigos oculares, los que habían visto a Jesús, entendían que, bueno, estos textos no encajan del todo. Cuentan cosas que están bien, pero no vamos a considerarlos muy en serio. Y luego también había algunos grupos sectarios que no aceptaban del todo el mensaje del Evangelio, que empezaron a escribir sus evangelios para justificar sus tesis, sus doctrinas. Empezaban a decir cosas de Jesús que los testigos oculares, los apóstoles, tampoco aceptaron. De tal manera que empezaron a escribirse textos que al final fraguaron, cristalizaron, se convirtieron en los 4 evangelios. Padre, una pregunta. Sí. ¿Quiénes decidían qué evangelios eran apócrifos La y comunidad cuáles? cristiana, no hubo una persona concreta que lo decide. Al final, vamos a ver, queda fijado después, eso lo vamos a ver ahora. Pero no lo decide una persona. La comunidad cristiana, aquellos entendieron que estos escritos reflejaban la persona de Jesús. Entonces sí que hubo luego algunas decisiones, pero al principio circulaban igual que las cartas apostólicas de San Pablo. Las tenemos instruidas como palabra de Dios, pero hay muchas otras cartas que escribieron otros cristianos de aquella época. Pero solo estas, como dice San Juan, son las necesarias para nuestra salvación. Las otras no es que sean malas, pero el mensaje del Evangelio está contenido aquí. Bueno, entonces, como digo, hubo evangelios variados. La Iglesia consideró que estos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos 4 son suficientes. Que dice San Juan, ¿eh? Otras muchas cosas hizo Jesús y se podrían, pero estos. Pero no solo suficientes, sino necesarios los 4. Ninguno de los 4 describe totalmente, o anuncia más que describir, anuncia con totalidad la persona y el mensaje de Jesús. Necesitamos los 4 para hacernos una composición completa de la imagen de Jesús.
Se llaman evangelios canónicos, es decir, porque son los reconocidos por la primera comunidad cristiana, para diferenciarlos de los apócrifos, que son aquellos, en unos casos son heréticos, distantes de la Iglesia, y en otros casos simplemente son cositas simpáticas, pero que no pertenecen, no son necesarias para nuestra salvación, su conocimiento. Y ahí tenemos estos 4 evangelios, los tenéis ahí en esa placa de madera, donde se ve Jesucristo está en el medio, el Cordero, ¿la habéis? No sé si lo habéis todos ahí. Jesucristo está el Cordero en el medio, y a los 4 lados, los 4 ángulos, están los tetramorfos, se llaman, los símbolos de los 4 evangelistas. Atención, esto no es del Evangelio. En ningún sitio aparecen estos símbolos en el Evangelio. Esto viene de un texto del profeta Ezequiel. Entonces Ezequiel dice así, el profeta Ezequiel, dice, a ver que le tengo ahí, dice Ezequiel, dice, debajo de las alas, habla de ahí, dice, vi un viento huracanado, es una visión, vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube, tal, tal, tal. Y aparecen, dice, unos seres extraños. Dice, tienen piernas rectas, las plantas de sus pies como las de un becerro, brillaban como bronce bruñido, debajo de las alas tenían manos humanas por los 4 costados, tal, tal, tal. Uno empieza a contar ahí estos seres vivientes en el capítulo 1 de Ezequiel. Y de estos seres que describe Ezequiel, que son 4, que dice que tiene ojos por todo el cuerpo, se han cogido estas imágenes de Ezequiel para representar a los evangelistas. Y esto, atención, es un símbolo. O sea, esas imágenes de Ezequiel se atribuyen a los evangelistas, pero no aparecen en el Evangelio en ningún lugar, ni esto es un dogma de fe, ni nada. Simplemente sirven como símbolos y aparecen así en todos los lugares. Entonces se le suele representar, como sabéis, a San Juan con un águila, a San Lucas con un toro, a San Marcos con un león y a San Mateo con un hombre alado. Dice un ángel, pero es que dice que estos seres tenían alas todos. Entonces el toro tiene alas, el águila tiene alas porque tiene alas, el toro tiene alas y el hombre también tiene alas. Y decimos un ángel, no es un hombre alado. Bueno, son los símbolos, pero esto no va a ningún sitio, es una cosa simplemente pues, curiosa, simbólica, pero que se utiliza en casi todos los sitios como símbolo de los evangelistas. Pero no es un dogma de fe, ni hay que saber. ¿Por qué los 4 evangelistas? Bueno, porque había 3 contextos culturales distintos, 3, porque San Juan tiene otro horizonte, 3 contextos culturales y todos ellos iban a recibir la palabra de Dios. El pueblo judío, el comercio y la filosofía griega y el imperio romano. De esto hablamos un poquito el otro día. Entonces, cada uno de los evangelios está destinado principalmente a una comunidad concreta. O sea, no de un lugar, sino una comunidad grande, un grupo concreto, distinto. Como decía, el Evangelio no es el papel, el Evangelio es el anuncio de Jesucristo. Y el anuncio de Jesucristo se hace de manera distinta en un ambiente o en otro. ¿Por qué se hace de manera distinta en un ambiente y en otro? Pues fijaos, pues es muy fácil esto de entenderlo, porque no todas las personas tienen las mismas preocupaciones culturales. Como no es igual una celebración de los ricos de nivel que viven en Manhattan con un grupo fantástico del Bronx. Si van a la misa del domingo a una parroquia de San Stephen, bueno, yo no sé si está abierto todavía, Our Savior, me parece que es cerca de Gran Central, van a esa parroquia. Si van a San Carlos Borromeo, afroamericanos con una celebración gospel, y van a Sagrado Corazón en el Bronx, verán que no se parecen en nada. No se parecen en nada, sí, es la misma celebración católica. Se leen las mismas lecturas, se rezan las mismas oraciones, pero seguro que no se predica igual. Porque el auditorio, la feligresía, el pueblo de Dios que se reúne allí, tiene quizá otros interrogantes en la vida, tiene otras cuestiones, y la misma palabra de Dios se adapta a un contexto distinto. Y esto ocurrió en tiempos de Jesús. El pueblo judío. ¿De qué estaba preocupado el pueblo judío? Pues de que llegara el Mesías. El Mesías. Esperamos al Mesías.
¿Qué es lo que hace el Evangelio? Pues mira, si yo tengo que predicarle el Evangelio al pueblo judío, en el siglo I, no ahora, en el pueblo judío lo que tengo que hacer es sacar la Biblia y empezar a decirles, mira, el profeta Isaías decía esto y mira, Jesús lo cumple. Esto. Mira, con esto que hace Jesús, necesito que el pueblo judío entienda que Jesús es el Mesías, el esperado. Pero si yo le hablo a los romanos, no le puedo contar nada de esto. Porque los romanos, primero, no saben qué es el Antiguo Testamento, porque los romanos no tenían Biblia. Los romanos creían en unos dioses, en Zeus, en Afrodita, bueno, en los griegos, Júpiter, los romanos, bueno, los dioses del Olimpo. Pero no sabían qué era el Antiguo Testamento. No tiene sentido que me cuenten Jesús cumple las expectativas del Antiguo Testamento. No tendría ningún interés. Tengo que hablarle a un romano, pues de los dioses, como San Pablo cuando fue con los griegos, que empezó a hablarle seguido de los dioses del Areópago, que estaban allí extendidos, pues hay un dios desconocido. No le resultó bien aquella predicación, pero hay que adaptarla. Cuando llegaran a Roma, pues tenían que hablar que el Dios no es el emperador, sino el Señor Jesús, que el emperador es su nombre. Me explico, adaptar el Jesús, su mensaje, su palabra, su vida, a una cultura muy distinta, como era la griega, la judía y la romana. Eran muy distintas, más distintas que nosotros, que un anglosajón y un dominicano, por poner un ejemplo. Más distintas. Y entonces, el mismo evangelio se fue como vertiendo, derramando sobre unos textos, cada uno de los cuales tenía una finalidad. Se habla del mismo Jesús, claro, se habla del mismo, pero se subrayan, se matizan cosas distintas para uno para otro. Y así surgen estos evangelios sinópticos. Fijaos que tienen el mismo esquema, más o menos. Mateo, Marcos, Lucas. Tienen prácticamente el mismo esquema. El más pequeño de todos, el más corto, es el de San Marcos. Tiene solo 16 capítulos. Tiene 16 capítulos que tiene... Cada investigador los cuenta de manera distinta, pero tiene entre 650 y 700 versículos. San Marcos. San Mateo y San Lucas son un poquito más extensos, uno tiene 28 capítulos, otro 24, y tienen un poco más de 1000 versículos, es decir, son casi el doble que San Marcos. San Marcos es el más corto, casi el doble. Pero tienen el mismo esquema, cambian algunas cosas. Por ejemplo, San Mateo suele unir varias predicaciones de Jesús en sermones y luego pone milagros. O sea, cambian algunas cosas, pero el esquema conjunto del Evangelio es: predica el Bautista, llega Jesús, se bautiza, empieza a predicar en Galilea, está un tiempo predicando en Galilea, ocurre la transfiguración, decide subir a Jerusalén, Galilea está al norte, Jerusalén está al sur, pero está más alto en el terreno, decide subir a Jerusalén, y en Jerusalén tiene lugar la pasión, la muerte y la resurrección. Los tres siguen el mismo esquema. Se llaman sinópticos porque podemos, en una vista conjunta, establecer paralelos entre unos y otros. Como San Marcos es el más corto, digo que es casi la mitad, San Marcos empieza directamente con la predicación. San Mateo y San Lucas ponen 2 capítulos cada uno sobre la infancia de Jesús, que son distintos, porque San Mateo, como escribe, luego lo vamos a ver, para judíos, y para los judíos el testimonio de la mujer no importaba, lo siento por las mujeres, pero no importaba, el testimonio de la mujer no valía para un juicio, pues San Mateo nos cuenta la infancia desde la perspectiva de San José. Y por eso cuenta el anuncio del ángel a San José: no te tengas reparo en coger a María como mujer, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Sin embargo, San Lucas cuenta la infancia desde María, que es muy bonito, y nos pone esas frases tan bonitas que dice: y María, en el pesebre de Belén, y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. O lo pone también cuando tiene los 12 años y van a Jerusalén a la Pascua, y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Luego, son relatos distintos porque cogen la perspectiva de distinto personaje, pero nos cuentan cosas coincidentes, aunque alguno acentúa alguna cosa más que otra. Este es el esquema de los evangelios: Marcos, Mateo, Lucas. Pero, como digo, tienen destinatarios distintos.
Mateo escribe, aquí lo tenemos en esa foto de un cuadro fantástico de Caravaggio, que está en la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. Me encanta, hay unos cuadros ahí preciosos de Caravaggio sobre San Mateo. La vocación de Mateo, que es muy famoso, está también ahí puesto. Bueno, pues Mateo escribe para judeocristianos. Es, según dice la tradición, pues el publicano que estaba cobrando impuestos, que es llamado Mateo en el Evangelio de Mateo, pero que es denominado Levi en el Evangelio de San Lucas y San Marcos. Pero es el mismo. De hecho, cuando se da la lista de los 12 apóstoles, no se dice Levi, se dice Mateo. O sea, está ahí los 12 apóstoles. San Ireneo, que fue un santo que vivió pues, muy cerca de los tiempos de Jesús, vivió en el siglo II, San Ireneo decía que el Evangelio original de San Mateo fue escrito en arameo o en hebreo, pero que después se tradujo al griego. Pero a nosotros nunca nos llegó aquel texto en arameo. Como os dije el otro día, los papiros se deshacían, se estropeaban, y entonces solo ha llegado el texto en griego, que es el que conocemos. ¿Y qué es lo que insiste este hombre? Pues en las citas bíblicas. Si está escrito para judeo-cristianos, es decir, judíos que se han hecho cristianos, pero que son judíos, pues está lleno de citas bíblicas. Tiene 129 citas directas o alusiones indirectas del Antiguo Testamento. Es el que más. Porque está escrito para judíos. El destinatario principal del Evangelio de San Mateo es el judío. Y esto hace que tenga esa abundancia. Claro, también para un no judío le sirve porque así conocemos más el Antiguo Testamento. Pero el objetivo principal son los judíos. Y por tanto aquí hay una pregunta. ¿Es Jesús el esperado? El Evangelio de San Marcos, que ahí tenéis con una preciosa escultura, bien bonita, policromada y dorada. Según dice la tradición, este fue Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, que acompañó a San Pablo en sus viajes apostólicos. Así aparece en Hechos 15, versículo 37. Y que luego estuvo con San Pedro en Roma, que lo cita también San Pedro. Y este escribe el Evangelio para paganos principalmente. O para paganos, como escribe en Roma, también para romanos, aunque lo escribe en griego, luego, porque él hablaba griego, o arameo, griego. Pero a los judíos a los que escribía estaban helenizados, es decir, habían adquirido ya una cultura, unos modos muy lejos de Palestina, unos modos muy modernos. Es, por poner una comparación, como si uno abandona la Sierra de Ecuador, se marcha a Estados Unidos a vivir y sus hijos no han vuelto nunca a Ecuador, han nacido en Estados Unidos, nunca han pisado Ecuador, se han criado en Queens, han estado ahí. Y cuando esos hijos son mayores, posiblemente ya no saben nada de la cultura de Ecuador, porque nunca han estado en Ecuador. En este caso, mis hijos se han ido, no, nunca han ido a Ecuador, no saben lo que es la sierra, no saben lo que es la agricultura, no saben lo que son los frutales, se han criado en... Entonces, sí, pertenecen a la cultura hispana porque han aprendido español en casa, pero el cambio cultural, esto ocurrió. Estos judíos se habían helenizado, estaban muy lejos de Palestina y ya tenían unas costumbres muy paganas. Y entonces, no tiene sentido hablarles del Antiguo Testamento. San Marcos lo cita, no lo cita. Es más, San Marcos, como ya los judíos aquellos, o los paganos a los que escribe, porque algunos ya no eran judíos, como ya no tenían las costumbres judías, tiene que explicar en el Evangelio a veces. Por ejemplo, dice, llegaron a casa y le dijeron a Jesús que por qué él no se lavaba. Y cuenta, porque los judíos es costumbre lavarse las manos antes de... Eso lo hace en algunas ocasiones el evangelista. Cuenta tradiciones de los judíos. Claro, si el Evangelio está escrito para judíos, no tiene sentido explicar las tradiciones judías. Pero si se escribe para judíos que ya han perdido sus raíces judías, sí tiene sentido explicarlas. Hay otra pregunta distinta entonces. Si en el de Marcos está escrito para hombres y mujeres que están esperando al Mesías, este está escrito para gente que no espera ningún Mesías. Y entonces, lo que cuenta el Evangelio de San Marcos, uno lo lee, este es Jesús. Y lo que uno tiene que confesar es lo que confiesa al final el centurión al pie de la cruz. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Ya no tanto el Mesías, el Hijo de Dios. Luego, el mensaje de Marcos no vale para los judíos solo, vale para cualquiera.
Me explico. Marcos le da un matiz a la predicación de Jesús. Habla para destinatarios distintos y por eso subraya cosas distintas de San Mateo. Necesitamos los dos, porque entre el subrayado de uno y el subrayado de otro tenemos una imagen más completa. Espero que nadie se pierda en esto. Tercer evangelio, Lucas. Bueno, hay una tradición, es una tradición, una leyenda, que nadie se crea esto, pero lo he puesto ahí, una leyenda que dicen que San Lucas era, además de médico que aparece ahí, que lo vemos, además de médico, San Lucas era pintor, y se le considera como patrono de los pintores, y que pintó el primer cuadro de la Virgen María. Y por eso, en algunas ocasiones, a San Lucas se le representa así, pintando un cuadro de la Virgen María. Esto es una tradición, no ha llegado ese cuadro a nosotros, pero sí que dicen que es médico. Esto se suele decir. Algunos dicen que es médico porque las descripciones que hacen los milagros son más certeras. Pero aparece en la carta a los Colosenses, de ahí viene lo de que es médico, en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14, San Pablo, que le encantaba saludar al final de las cartas a toda la gente, dice: os saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Saludad a los hermanos de la Odisea. Lucas, el querido médico. ¿Vale? Entonces de ahí ha salido que Lucas era médico. Médico que acompaña a Pablo en la predicación y está con él. También le acompañó Marcos. Decía, pero Marcos luego se quedó con San Pedro y escribe el Evangelio absorbiendo de San Pedro lo que le cuenta. Lucas acompaña a Pablo en la predicación, pero Lucas, como médico, si lo era, como estudioso, como un hombre más culto, con más conocimientos, tiene un evangelio con un griego de más calidad, es de más nivel. Lucas es el que empieza el evangelio diciendo: muchos han intentado escribir, yo ahora voy a recoger y voy a escribir con orden todo esto. Entonces es un evangelio mucho más compuesto y armado. Insiste mucho en la universalidad de la salvación. Lucas escribe para griegos, judíos o no, griegos. Y con este mensaje griego insiste mucho en esta universalidad, es decir, la salvación es para todos, no para los judíos. Porque al principio, como sabéis, la salvación solo era para los judíos. Cuando se acerca aquella mujer sirofenicia, si recordáis en el Evangelio, que le pide a Jesús que le haga un milagro, y le dice Jesús: no, yo he venido solo a los de Israel. Y la mujer: sí, pero también los perrillos comen de la mesa, de la amo. Entonces Jesús le hace el milagro. Dice: ¿qué fe tienes? Te concedo el milagro. Porque el inicio, al principio, la salvación era para los judíos. Entonces, Lucas insiste en que sí, al principio era para los judíos, pero era para que desde los judíos se lleve al resto del mundo. Lo que pasa es que como los judíos vino a los suyos y lo rechazaron, pues se quedaron ahí. Pero es: yo te hago luz de las naciones. Este es el pueblo judío. Te hago luz de las naciones. Era para que el pueblo judío comunicara la salvación al resto de los pueblos. Y entonces el mensaje de Jesús: para griegos, para judíos helenizados, del contexto más cercano, no tan paganos, sino para algunos que ya no hablaban el hebreo, sino que hablaban el griego, para fortalecer a los creyentes. Aquí está el Evangelio de... Entonces, las preguntas de San Lucas, son un poquito distintas, y además San Lucas va a insistir mucho en el carácter práctico del Evangelio. Es el que nos habla del amor práctico, el buen samaritano, el hijo pródigo, la oveja perdida, son las parábolas de San Lucas. Y subraya muchísimo este carácter de misericordia. Fijaos, la parábola del buen samaritano, la universalidad de la salvación, resulta que el que se porta mejor es el no judío, el samaritano. Porque la salvación se abre a todos. Y por último, Juan, que era el más joven, ahí lo tenemos, si lo veis ahí en la foto, está el águila a la izquierda, el águila, que es como se representa, y a la vez tiene un cáliz, porque cuentan también, esto es una leyenda, pero eso aparece en el arte, aparece con un cáliz y con un demonio. Porque le quisieron envenenar, según se cuenta en uno de los apócrifos. Lo quisieron envenenar, entonces le dieron a beber de un cáliz. Entonces él bendijo el cáliz y bebió y no le pasó nada con aquel veneno. Y entonces lo que se cuenta es que el veneno que había en la copa, el de la que iba a beber, salió como un dragón o como una serpiente. O sea, no es que saliera una serpiente, pero el modo de decir es que el veneno se escapó de la copa, se representa esa especie de dragoncillo que se va por la copa. Bueno, es un modo de representar a San Juan, no quiere decir que fuera correcto. Pero bueno, el Evangelio de San Juan está en otro orden. Es un evangelio que se escribe un poquito después,
Entonces ya no nos cuenta la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque dice San Juan, si ya tenemos a 3 evangelios sinópticos. Entonces San Juan va a quedarse sobre todo a contarnos diálogos de Jesús y algunos milagros de Jesús, discursos de Jesús. O sea, San Juan cuenta lo mismo, la muerte y la resurrección, los milagros, pero se va a detener en muy poquitas cosas. Solo cuenta algunos milagros y muchos discursos, muchos discursos. Entonces, es un texto que está hecho sobre todo para las comunidades cristianas que necesitaban como fortalecer la fe e insistir en determinadas cosas. Por eso, el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 son todos discursos de Jesús donde centra mucho. Por ejemplo, y no cuenta cosas que cuentan los sinópticos. O sea, como que San Juan dice, la vida de Jesús está contada en los sinópticos y su enseñanza. Yo quiero hacer subrayados para los cristianos ya constituidos en comunidad, ya organizados. Quiero hacer subrayados que veo que la vida cristiana nos puede hacer perder el horizonte en algunas cosas. Y, por ejemplo, pues no nos cuenta la última cena, San Juan. Nos cuenta el lavatorio de los pies y luego de ahí pasa la pasión. Pero dice, no cuenta la última cena, pero en el capítulo 6, por ejemplo, en el discurso de la sinagoga de Cafarnaúm, es el discurso de Jesús, el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. O sea, él nos da el sentido profundo de la Eucaristía. Pero el relato ya no nos lo cuenta, porque ya lo cuenta San Pablo en los Corintios, lo cuenta, ¿me entendéis? San Juan no abunda, no repite cosas. Lo que trata es de darle sentido, profundidad a los otros relatos, que a veces, al ser tan cortos, pues no profundizan. Bueno, estos son los 4 evangelistas y con esto pues terminamos hoy la sesión. Ahora podemos abrir el turno a las preguntas. El próximo día empezaremos con el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos y empezaremos a hablar. Con esto y un bizcocho, pues hasta mañana a las 8.